Alabado y bendito el nombre, sobre todo nombre, a nuestro Rey de Reyes, a nuestro Señor de Señores, a nuestro Príncipe de Paz, a nuestro Salvador, a nuestro amado Jesucristo, el que nació, murió, resucitó por nuestros pecados. A Él exactamente sea la gloria, exactamente sea la honra y la alabanza. Le alabamos, le adoramos, nos rendimos a sus pies en este día maravilloso. Nos rendimos, le rendimos culto, le rendimos pleitesía al que vive para siempre, a nuestro Salvador. Glorioso nuestro Padre, glorioso el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Es glorioso, es glorioso. Por eso le amamos, por eso le adoramos, por eso le tememos, por eso le respetamos y hablamos de su palabra hermosa, preciosa, majestuosa. Bendecimos a todos los oyentes en esta hora del día, en esta hora de la mañana o en esta hora de la tarde en algunos países, en esta hora de la noche en algunos países, en esta hora de la madrugada de algunos países. A la hora que usted escuche este devocional de bendición, son alrededor de 45 minutos, 50 algunas veces, o algunas veces cuando el espíritu está hirviendo 60 minutos, pero son 60 minutos de palabra, concentrados, ministrados, ungidos. Son 60 minutos ungidos, 60 minutos o 50 minutos o 45 minutos en la presencia del Señor. Por eso le recordamos que a la 1 de la tarde, hora de Colombia, también será transmitido este devocional, a la 1 de la tarde, hora de Colombia, para que usted nuevamente lo escuche. O también le agradecemos que usted también pueda compartir nuestras redes sociales, nuestras plataformas. Estamos en el Facebook, estamos en Instagram, estamos en TikTok. También puede compartir nuestra página web 24/7. Compártala en sus estados, le invitamos. Alguien necesita de esta palabra, alguien. Y las redes sociales las tenemos que aprovechar para predicar, para evangelizar, para enviar un mensaje exacto a esas personas que lo necesitan. Usted no sabe cuántas personas han amanecido hoy decepcionadas, con ganas de morirse, con ganas de tirarse de un balcón, de matarse, de suicidarse. Y ayúdenos con las redes sociales, ayúdenos. Alguien necesita en un tiempo de desesperación, sintoniza o le da, como me han dicho, le di allí play al link y me tranquilicé porque escuché la adoración, escuché la alabanza, ¿sí? Y las redes sociales aprovechémoslas, hermanos, para llevar un mensaje, para consignar un mensaje, para publicar un mensaje. Alguien necesita, alguien necesita, alguno que esté desesperado, enredado, cargado, trabajado.
alguien necesita de esta palabra. Así que le agradecemos a los hermanos que nos sigan por las redes sociales, no para ganar puntos, no para ganar estrellas, no para ganar like, o sea, como para enorgullecernos. No, 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 no. Es para que alguien necesita en todos los rincones de la tierra, alguien debe compartir una emisora cristiana a través de la web. Así que le invitamos que nos sigan, que nos compartan. Usted es generador, usted es publicador, usted es mensajero, usted es embajador del reino de los cielos. La gloria y la honra sean para el Señor. Bienvenidos a este tu devocional de mañana, oirás mi voz. Y la palabra de hoy tiene que ver mucho con la carta a los romanos. Una carta a los romanos bien estructurada, una carta a los romanos bien diseñada, bien hablada, bien explicada. Y el apóstol Pablo escribe la carta a los romanos y fue algo así como fragmentada en 16 versículos. Y desde que entra la carta a los romanos, después de la salutación, habla sobre el deseo de Pablo de visitar Roma, el deseo de Pablo de ir a esos lugares de Roma para poder explicarle a los romanos, al pueblo gentil y a las iglesias futuras creadas o formadas mejor en Roma sobre el poder del Evangelio y también sobre la culpabilidad del hombre y también sobre la ira de Dios contra la injusticia de la humanidad. Y él viene hablando también sobre los justos juicios, la ley, también le habla a ellos como los judíos y la ley de Dios, la defensa de la justicia de Dios, y les hace ver o nos hace ver a nosotros en este tiempo que nadie es justo, que la justicia es por medio de la fe. Y sigue hablando y viene entonces dando ejemplos de personajes, entre ellos Abraham, cuando dice que Abraham fue justificado por la fe en Romanos capítulo 4. Y leemos esta parte, vamos a leerla acá y después vamos a ir explicándola poco a poco, como siempre acostumbramos, para que usted desarrolle, tenga su cuaderno listo, allí el sonido nítido para atender la palabra del Señor, prestos sus oídos. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Romanos capítulo 4 habla sobre el ejemplo de Abraham. Y dice la palabra que pues diremos que halló Abraham, nuestro padre, según la carne. Porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios. Porque, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Como también David habla de la bienaventuranza del hombre a quien Dios atribuye justicia sin obra. Sin obra, dice la palabra. Diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos.
Alabado y bendito el nombre del Señor y cerramos con bienaventurado el varón a quien el Señor no inculpa de pecado. Y dice la palabra en esta parte, colocando como ejemplo a Abraham, donde dice que Abraham fue justificado por la fe. Hay que hacer énfasis en el nombre de Abraham o Abraham. Hay que hacer énfasis. Lo que está explicando acá es que el apóstol Pablo está transmitiendo un pensamiento en lo que le pasó a Abraham con Dios. Él transmite un pensamiento. Él está interpretando toda la estructura de fe de Abraham para con Dios. Y quiere que nosotros, como herederos de esa fe, ojo, como herederos de esa fe de Abraham, también consolidemos la fe en Dios. Ahora, él dice prácticamente, vamos a pensar un poquito en lo que le pasó a Abraham, que era nuestro antepasado, es lo que quiere decir ahí en Romanos 4.1. Y entonces él comienza a decir en Romanos 4.2, en nuestra versión, dice, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse. Si fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse por las obras, pero no para con Dios. Ahora, algo así como que si Dios lo hubiera aceptado por todo lo que hizo, entonces podría sentirse orgulloso ante nosotros, pero ante Dios no podía sentirse orgulloso de nada, porque realmente nosotros no hacemos nada. Nosotros solamente somos instrumentos de justicia. Claro, porque es que cuando nosotros predicamos a Cristo, dice la palabra que lo que nos justifica a nosotros delante de Dios, del Padre, es la sangre aceptada de nuestro Señor Jesucristo. Porque por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, no hay ni uno justo sobre la tierra, no hay quien entienda a Dios, no hay nada de eso. No hay quien busque a Dios, no hay nada de eso. Nosotros no buscamos a Dios. Yo no busqué a Dios, ni ando buscando a Dios. Dios me encontró a mí. Dios nos eligió, Dios nos encontró. Hallamos gracia a pesar de nuestro pecado, rebeldía. Hallamos gracia a los ojos de Dios. Ahora, dice, es que Dios no acepta a Abraham por todo lo que hizo. Entonces Dios no nos acepta por lo que hacemos. Dios nos acepta por lo que somos. Pastor, ¿y que somos? Pecadores. No por lo que hacemos. Ahora, dice el apóstol Pablo, creo que está en Efesios, que esto no es por obras para que nadie se gloríe. Entonces, yo no soy aceptado por lo que hago. ¿Sabe por qué? Porque, hombre, somos siervos inútiles. Y lo que tenemos que hacer, lo tenemos que hacer. Entonces Dios nos acepta no por lo que hacemos, sino por lo que somos. ¿Usted me está entendiendo, amado hermano, amada hermana? Dios nos acepta por lo que somos, no por lo que hacemos. Si fuera por lo que hacemos, entonces esto fuera una competencia. ¿Quién da más? Como si fuera una apuesta, como si fuéramos a dar un tributo, pero no es por obra, es por lo que somos y reconocemos lo que somos. ¿Y qué somos, pastor? Pecadores. ¿Y qué tenemos, pastor? Ayer explicábamos eso.
Pecado. ¿Qué le vamos a dar a Dios? Nuestro pecado. Entonces, somos instrumentos y todos, Abraham, inclusive nuestro Señor Jesucristo, fue un instrumento de justicia. Él vino lo que vino, dice la palabra. Él vino por lo suyo. Ahora, en Romanos 4:3, el apóstol Pablo dice algo como que nos inquieta a nosotros. Él dice, porque, ¿qué dice la Escritura? Como una pregunta, ¿qué dice la Escritura sobre Abraham? ¿Qué dice la Escritura? Y él mismo responde como recordándonos, ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Prácticamente lo que dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 4:3, lo que quiere decir que creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia, se refiere a esta parte importante de la confianza de Abraham hacia Dios. O sea, lo que quiere decir es que Dios aceptó a Abraham porque Abraham confió en Dios. Entonces, ¿por qué nos tiene que aceptar Dios a nosotros? Porque confiemos en Dios. No es lo mismo decir, tú crees en Dios, que decir, tú le crees a Dios. Si usted le pregunta a una persona X en el mundo, hace una encuesta, y usted pregunta, la pregunta es, ¿usted cree en Dios? El 100% le va a decir que sí. Pero si usted cambia una sola vocal por la consonante o la consonante por la vocal, tú le crees a Dios, muchos van a dudar. Ya la estadística de la encuesta bajaría de porcentaje. Y entonces cuando dice que les fue contado por justicia, quiere decir es que Dios acepta a Abraham no por lo que hizo, sino por lo que era o por lo que es. Un hombre que confió en él. Entonces estamos hablando de la confianza hacia Dios. Ahora, cuando habla sobre la paga, él dice, ahora bien, el dinero realmente, ¿a quién se le paga? A alguien por un trabajo. Si usted le están pagando por un trabajo, es por su trabajo, no es ningún regalo. Es porque algo se le debe a usted por su trabajo. Por su trabajo. Y Dios no se queda con nada. Isaías dice que Él dará el pago, Él dará la retribución, Él dará la recompensa. Repito, no por lo que hacemos, sino por lo que somos. Y cuando usted reconoce que es un pecador, una pecadora, está diciéndole a Dios, mira, yo soy pecador o pecadora, pero yo confío en ti. Y de ahí en adelante, a los siervos del Señor nos corresponde hacer un trabajo que va a ser pago, no en el dinero terrenal que la polilla y el orín corroe. El pago y la recompensa va a ser no por obra, sino por gracia. Es que tenemos que entender bien estas cosas, hermano. La gente siempre estamos pensando en lo terrenal, en lo terrenal, en lo terrenal. Porque el Señor nos va a arrebatar a nosotros, porque estamos amarrados a lo terrenal. Para poder estar en cuerpo espiritual, tenemos que ser arrebatados, tenemos que ser arrancados de la tierra. Ahora, diríamos que estamos en deuda con Dios. Y mire, Dios
voy a ser claro con lo que voy a decir, estamos en deuda con Dios, no tenemos cómo pagarle a Dios. Pero también, tampoco Dios nos quiere estar debiendo nada a nosotros, porque Dios no es como nosotros. Usted de pronto dice, sí, 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 yo te pago todo lo que te debo a alguien, un voto, un pacto, lo que usted ya, una deuda que usted tenga que pagar. No todos lo hacen. Entonces Dios lo que tiene que mostrar realmente es la misericordia y también, como Él dice que Él es espíritu, dice la palabra que Él es espíritu y dice la palabra que él no es hombre ni hijo de hombre. Él no es hombre para engañarnos, ni hijo de hombre para engañarnos tampoco, ni para arrepentirse de las cosas. Y Él no se puede poner a la equidad o a la igualdad de nosotros, de engañar. No va a decir, no te puedo quedar debiendo a ti. Por él, la palabra dice que todo lo que el hombre segare, eso también va a recoger. Pero si trabajamos o sembramos en carne, dice la palabra que de la carne vamos a heredar corrupción. Ahora, ¿cuál fue la confianza de Abraham hacia Dios? Reconocer que era un pecador. Y como él reconoce que es un pecador, ¿sí? Entonces Dios dice, tú como reconoces que eres un pecador, yo te voy a declarar inocente. Eso es lo que quiere decir Romanos 4:5. Como Dios escucha la declaración de Abraham y Abraham reconoce que es un pecador. Por eso es que dice, mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Es eso lo que quiere decir allí. Es eso, que Dios declara inocente al pecador, aunque el pecador no haya hecho nada para merecerlo, porque Dios le tomó en cuenta su confianza en él. El apóstol Pedro le dijo al Señor, ¿a dónde iremos sino a ti? ¿A dónde? Entonces nosotros no podemos pagar por nuestro pecado, no hay precio. Y tampoco podemos hacer nada para merecer eh, la confianza en Dios, ni para pagar por lo de nosotros ni por lo de otro. Por eso Él manda a Jesucristo para que ese inocente se vuelva pecador sin pecado, para que nuestra culpa, nuestro pecado, se recueste, entre comillas, a Él y Él sea reconocido justo en su juicio y que haya muerto por nosotros como pecador. Aleluya. Pastor, Jesús murió como pecador. Jesús murió, escúcheme, como un vil. Alabado y bendito el nombre del Señor. Jesús murió como vil pecador, sin serlo y sin merecerlo. Y Jesús, escúcheme, sin ser pecador y sin merecer morir como pecador, mas sin embargo puso la confianza en el Padre. Ahora, si Jesús, no siendo nada, sino siendo inocente, puso la confianza en el Padre, cuánto más nosotros que somos realmente culpables, que somos pecadores, ¿cómo no vamos a depositar la confianza en Él? Dice la palabra por ahí que aquel que fue tentado en todo, ¿cómo no nos va a dar una manito prácticamente en nuestras tentaciones? Por eso es que dice, bienaventurados aquellos. Ahora la pregunta sería, ¿usted se siente bienaventurado?
Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cuyos pecados son cubiertos. Aquí tenemos que explicar algo muy claro. Tenemos que dar algo aquí con claridad. ¿Y qué es, pastor? Nos está hablando, bienaventurado aquellos a los que Dios perdona y que Dios ya se ha olvidado de los pecados que cometieron. Ahora, Isaías dice que Dios no se acordará más de mis pecados. ¿Cómo puedo lograr para que Dios se olvide de mis pecados y lo que haya cometido y lo que voy a cometer? Eso se llama justicia, confianza en Dios, obedeciendo, teniendo siempre el temor de Dios delante de mí. Y somos más bienaventurados porque Dios nos ha perdonado de todo lo malo que hemos hecho. Todo lo malo. Ahora, aquí el apóstol Pablo le está diciendo a los romanos cuyos pecados son cubiertos, cubiertos, porque no era para nadie ningún secreto que en esta época, a pesar de que Jesucristo ya había muerto y había hecho el último sacrificio por nuestros pecados como siervo viviente, como el Cordero Santo que murió, o sea, el último, él dijo que ya no iba a haber más sacrificios. Mas, sin embargo, algunas personas todavía hacían sacrificios y algunas culturas de la época todavía hacían sacrificios de diferentes maneras. Creo que ayer hablábamos de los sacrificios en este tiempo. Porque prácticamente lo que el Espíritu Santo ha estado explicando es como una secuencia. Yo no he planeado secuencias de prédicas acá, pero el Espíritu Santo lo ha explicado como secuencias. Y el apóstol Pablo, mire, le dice, hombre, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades, ojo, iniquidades son perdonadas. Estamos hablando de iniquidades. Hace como una semana hablamos sobre la diferencia entre la iniquidad y el perdón. La iniquidad no es lo mismo que el perdón. Ahora, la iniquidad es más fuerte que el perdón. La iniquidad viene profundo, está profundo en el espíritu. La iniquidad viene de nuestros ancestros, de nuestros antepasados, de nuestra genética, de nuestra genealogía. Y esa hay que cortarla. Y también dice el apóstol Pablo, bienaventurados cuyos pecados es aquel cuyos pecados son cubiertos. Pero les hablaba a ellos, cubiertos, porque algunos todavía hacían sacrificio para cubrir sus pecados. Pastor, ¿y en este tiempo cubrimos los pecados? No, no, el sacrificio de Cristo en la cruz, la muerte, la resurrección, el derramamiento de sangre por la humanidad borra nuestros pecados, definitivamente borra, los desaparece, borra. Por eso es que el salmista David en aquella época, cuando tuvo el arrepentimiento y hizo una plegaria pidiendo purificación, él le dice, Señor, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, porque el salmista David sabía que la misericordia del Señor es nueva cada mañana. Y él dice, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones, borra. Pero fíjate que en aquella época el salmista David podía hacer un sacrificio de sangre, de purificación, y él podía cubrir el pecado que había cometido. Y él le dice, hombre, Señor, esconde tu rostro de mis pecados, borra todas mis maldades. Prácticamente le está diciendo, Señor, borra mi pecado, borra mis rebeliones y borra mis iniquidades. Borra mi iniquidad. Ese era el clamor, esa era la plegaria, la plegaria. Pero lastimosamente en este tiempo, las plegarias que se hacen, si es que se hacen,
las oraciones que se hacen es reprendiendo al diablo, pidiendo cosas. Señor, Padre, acuérdate de mí que yo necesito casa, carro, beca, yo necesito. No, 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 no. Pastor, entonces tú estás en desacuerdo con eso. En ninguna manera. Yo lo que estoy dando a entender acá es que antes de irme allá yo tengo que clamar por mi purificación. Que el Señor en su misericordia me encamine, me mantenga limpio, purificado, acepto a Él. Que borre. El salmista David, en aquel tiempo, él podía decir, cubre mis pecados. Sí lo podía hacer. Estaba en el tiempo de la ley. Pero él se va más allá. Él dice, necesito que borres mis iniquidades o mi iniquidad que traía de ancestro. Traía de ancestro. Pastor, ¿y cuál era la iniquidad? ¿De dónde venía la perversión sexual? Porque David tenía una perversión sexual. Sufría de perversión sexual. Esa era la iniquidad, la maldad. Recuerden que David venía de la genealogía de extranjeros, de rameras. David venía de los moabitas y David era bisnieto de Ruth. Venía de una genealogía bárbara. Pastor, ¿y quién era Ruth? Ruth era de origen moabita. Pastor, ¿y quiénes eran los moabitas? Venía de una perversión de incesto de Lot con sus hijas. Mire lo fuerte de esto. En Génesis dice, por allá en Génesis capítulo 19, que estaba Lot y sus dos hijas. Usted conoce la historia. Y ellos se fueron a morar a un lugar que se llamaba Zoar, después que el Señor envía los dos ángeles allá a Sodoma y Gomorra y le dice, escapa, 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 escapa. Y él escapa con su esposa y sus dos hijas. Y usted conoce la historia, la esposa miró para atrás, se convirtió en estatua de sal, que esa historia precisamente la convierte mucho en fábulas, pero tiene una profundidad impresionante. Entonces cuando él se queda con sus dos hijas, dice la palabra, él ya era viejo de edad, no había según varón en la tierra, entre ellos en la costumbre, estamos hablando de la costumbre de ellos o de ella, ellas se preocupan, la palabra dice que lo emborracharon, lo emborracharon. Mire la perversión tan tremenda esta. La mayor y la menor emborracharon al padre y usted lo puede confirmar en Génesis capítulo 19 y entró la mayor y durmió con su padre como para resumir, reducir el pecado que cometió con el padre. Dice la palabra que estaba tan borracho que él no sintió que se acostó con ella, ni cuando se levantó. Y después al día siguiente la menor hace lo mismo. Y dice la palabra que estas dos hijas de Lot concibieron de su padre. Se llama como pastor incesto. Y la mayor da un hijo llamado Moab, el cual es padre de los moabitas hasta hoy, dice la palabra. Y la menor dio otro hijo llamado Ben-Amí, que es el padre de los amonitas. Pastor, ¿y de dónde venía Ruth? Ruth venía de los moabitas. Ruth venía de la genealogía de incesto de Lot con su hija mayor. Pastor, ¿y quién era Ruth? Ruth era bisabuela de David. Si usted no lo sabía, se está enterando hasta hoy. Por eso es que en el Salmo 51
La declaración de arrepentimiento de David es plena. Él dice, borra mis rebeliones, borra mi iniquidad, bórrala. No la quiero más. No quiero esa perversión de mi bisabuela. No quiero esa genealogía de mi bisabuela, Ruth. Y después fíjense que él, haciendo esta oración, el rey David, le nacen muchos hijos y hubo mucha perversión en su familia. De hecho, dice la palabra que uno de sus hijos violó a una hija de David, o sea, una hermana. Alabado y bendito el nombre del Señor. Y mire lo que causó David también. Y esto siguió y siguió porque entonces tiene a otro hijo llamado Salomón. Y usted sabe, dice la palabra claramente que Salomón tuvo 1000 mujeres. Mire esa iniquidad tan tremenda. En primer libro de Reyes, búsquelo. Mire, y el primer libro de Reyes, capítulo 11, hermano, búsquelo en su Biblia electrónica y mire si estas cosas son así. Primer libro de Reyes 11, el subtítulo es Salomón se aparta del Señor. Para aquellos que creen que Salomón era algún santo, como Job, que aquellos predican que Job era tremendo, pero nunca he escuchado una prédica como la que predicamos hace como 2 semanas acá sobre los errores de Job. Y el primer libro de Reyes 11, en algunas versiones habla sobre la apostasía y dificultades de Salomón. Y dice la palabra en este capítulo, ahí desarrolla cuál era la personalidad real, porque entonces ya Salomón viene siendo, si Ruth era bisabuela de David, ya vendría siendo la tatarabuela de Salomón, o sea, que Salomón era tataranieto de Ruth. La maldición lo alcanzó. Y dice que el rey Salomón amó a la hija de Faraón, a muchas mujeres extranjeras. Escucha, dice a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón, a las Geteas. Alabado y bendito el nombre del Señor. O sea que la maldición moabita, la maldición de Lot con sus hijas alcanzó a Salomón. A pesar de que David clamó para que rompiera, para que se cortara la maldición de la iniquidad de su genealogía. No pasó. Alcanzó a Salomón. Y dice que cuando él se acuesta con estas mujeres, estamos hablando de Salomón, que viene esa maldición genética, porque la orden de Dios le había dicho a ellos, no se acuesten con mujeres extranjeras, no lo hagan, no se lleguen a ellas, ni tampoco permitan de que ellas se lleguen a ustedes, porque si eso pasa, ustedes van a inclinar sus corazones. Fíjese que no dice su rostro, no dice su rodilla, no dice, nos dice, van a inclinar sus corazones tras sus dioses. Pero Salomón no puso atención, como era el rey, podía hacer lo que le daba la gana, era autoritario. Y dice que entregó su amor a muchas de ellas. Pastor, ¿y dónde dice eso? Yo no sabía que Salomón había tenido 1000 mujeres. Está en primer libro de Reyes 11.3, si usted no sabía. Primer libro de Reyes 11.3. Y está, dice allí la palabra, y tuvo 700 mujeres reinas. Bendito Jehová. ¿Quién, pastor? Salomón. Y 300 concubinas. Para un total de qué, pastor? De 1000.
Y mire lo peor, primer libro de Reyes 11:3 dice, y sus mujeres, o sea, todas, desviaron su corazón hacia Dios. Y estas mujeres desviaron el corazón de Salomón, del rey sabio, tras los dioses moabitas, amonitas, edonitas, sidonitas, eteitas. Y la palabra dice que el corazón de Salomón no era perfecto con Dios. Espérate, pero también dice, como el corazón de su padre David. Entonces, ahí hay algo como raro, pastor, pero si lo alcanzó a Salomón y dice que el corazón no era recto, o sea, Salomón se olvidó definitivamente de Dios. David se arrepintió, hizo el Salmo 51, por eso es que dice que David tenía el corazón conforme, porque tiene un corazón misericordioso, porque tiene un corazón adorador, y dijo, no, yo sé que estoy actuando mal, yo tengo que salirme de esto, porque mi genealogía va a sufrir. Y de hecho sufrió la genealogía de David. Y dice que Salomón, para aquellos que predican que Salomón era bueno, era santo, aquí la palabra dice todo lo contrario. Aquí la palabra dice que Salomón hizo lo malo ante los ojos de Dios y no siguió cumplidamente a Dios. Y quemó altares terriblemente. Y todo lo que las mujeres le decían quemaba incienso a favor de los dioses de ellas, ofrecía sacrificio, etcétera, etcétera, etcétera. Y Dios permitió a través de esta apostasía que el Señor levantara adversarios contra Salomón y su pueblo, sabiendo que la palabra Salomón viene de Salén o Salón, que significa paz. Por eso es que nuestro Señor Jesucristo, amado hermano, amada hermana, por eso es que nuestro Señor Jesucristo también dice la palabra que fue tentado en todo. Y una de las cosas por la cual Satanás lo tienta, porque en Mateo capítulo 4 habla de las tentaciones que le propuso Satanás al Señor. Pero una de las tentaciones que Satanás le pone al Señor fue, ¿se acuerdan? Con aquella mujer adúltera que encontraron en pleno acto de adulterio, dice la palabra del Señor. Y se la llevaron completamente desnuda al Señor. Sí, porque si la encontraron en pleno acto de adulterio, no le iban a decir, cámbiate para... No, no, esa era una mayor prueba. Esa era una prueba eh, contundente. Llevarla completamente desnuda ante el Señor. Por eso es que dice la palabra, fue tentado en todo, inclusive en la parte sexual. Y algunos pervertidos dicen que Jesucristo se casó, que tuvo hijos, que se acostó con María Magdalena, etcétera, etcétera, etcétera. Créeme que si eso hubiese pasado, el Señor dice, yo no soy embustero, yo no soy mentiroso, yo le hubiese dicho toda esa verdad a ustedes. Por eso es que en la palabra dice que em, le trajeron a esa mujer sorprendida en acto mismo de adulterio, dice por allá en Juan capítulo 8.
Y ellos eran claros, porque ellos dicen, y la ley de Moisés nos mandó allí que nosotros tenemos que apedrear a estas mujeres. Oiga, la mujer se la trajeron desnuda para tentarlo en la parte sexual. ¿Por qué, pastor? ¿Por qué? Porque resulta, eso no era un escenario así de, no, resulta que Satanás sabía que Jesús venía de la genealogía del rey David y él conocía las costumbres de Salomón, la costumbre de David, la costumbre de Ruth, la costumbre de Moab, la costumbre de las hijas de Lot. Mire esto. Desde la época de Jesús venía la genealogía, venía la iniquidad, reventando gente, reventando familias a dos manos. Y Satanás pensó que con esta tentación Jesús podía caer también. Porque es que todo, mire, búsquelo hermano, Juan capítulo 8, 6 lo dice. Juan 8, 6 lo dice. Mas esto decían tentándole. ¿Y quién es el que tienta entonces? Dios lo estaba tentando, el Padre, no. El mismo Satanás vino y lo estaba tentando. Tentando. Pero como él no tenía pecado, él no tuvo pecado, siendo, Dios mío, Padre, tú eres bueno, se volvió pecador sin tener pecado. Él dijo, yo soy un pecador más por ustedes. Yo muero sin pecado, pero con el pecado de ustedes. Y como él no tenía pecado, no pudo caer en la tentación de pecado. Y la palabra dice en Juan 8:6, dice que esto le estaban diciendo y haciendo, ¿qué dices? ¿Qué dices? ¿Tú qué dices? ¿La apedreamos o no la apedreamos? ¿Tú qué dices? Está desnuda, mira. Dice, tentándole para acusarle. Dice que se inclinó hacia el suelo, escribió en tierra con el dedo. Eso tiene una interpretación profunda que no me da tiempo ahorita de explicárselo con la palabra. Algunos dicen que escribía que amor, sinvergüenza, cobarde. No, 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 no. Eso tiene una interpretación en la Biblia. Ahí está escrito que era lo que él escribió en el suelo. Ahí está. Ahí está. No es lo que dicen muchos. Bueno, está bien ese ángulo, está bien. De pronto algunos para evangelizar dicen, y escribió el Señor sin vergüenza, escribió en el corazón de ellos, porque escribió en el suelo, en la tierra, nosotros somos tierra. Eso está bien. Yo lo tomo esa clase de prédica. Pero realmente la Biblia dice qué fue lo que escribió Jesús en el suelo. Por ahí está escrito en un libro profético. Otro día se lo explicaremos, no me da tiempo ahora. Por eso Santiago dice, bienaventurado el varón que soporta la tentación. Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que aman. La pregunta del millón sería, si alguien, me ha dicho, Satanás viene y tienta a alguien y la persona cae en la tentación, o sea, cae en la tentación del pecado, y aquí dice que el que resiste eso, le van a dar la corona de vida, entonces, ¿qué se le va a dar a los que caen? Nada. Y si usted busca Santiago 1:12 y 13 y 14 y 15 y 16 y 17 y 18, ahí está. Dice a ver realmente quién es el que me tienta y quién es el que cae en el pecado. Romanos y Santiago tienen mucha relatividad. Santiago 1:13, mire lo que dice, amado hermano, consígnelo allí, Santiago 1:13. Mira lo que dice, cuando alguno es tentado, y Jesús fue tentado, pastor, sí, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni él tienta a nadie. O sea que a Jesús no lo tentó Dios. Ya para ir terminando, mira lo que dice el 14. Mira lo que dice Santiago 1:14. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Las hijas de Lot venían de concupiscencia, Ruth venía de concupiscencia,
David venía de concupiscencia, Salomón venía de concupiscencia y el Señor rompió, partió, cortó, no había pecado en él. Venía de la genealogía, pero la concupiscencia no estaba en él. Por eso no fue atraído por la mujer. Por eso no fue seducido. Inclusive también se le presenta una mujer llamada la samaritana. ¿Se acuerda? La misma tentación. Satanás lo estaba tentando en el desierto y lo tentó en muchos aspectos, en lo económico, en lo social, en lo sexual. Pero como él no tenía esa raíz, venía de una genealogía humana y venía de una genealogía celestial. Fue tentado en todo, pero no cayó, no fue atraído, no fue seducido. Y Santiago 1.15 dice que la concupiscencia, escúcheme bien, la maldad, la iniquidad, después que ha concebido, da luz el pecado. Y el pecado, siendo consumado, da luz la muerte. Prácticamente en ese campo Jesucristo frenó todo. Jesucristo frena todo, rompe todo, bloquea todo. Entonces él dice, la genética, la genealogía, lo que tiene mi ADN, tienen la capacidad de resistir el mundo y todo lo que en el mundo hay. Él dice, en el mundo van a tener diversas pruebas, en el mundo van a tener diversas tentaciones, pero ¿cuál es la palabra que él nos dice a nosotros? La misma palabra que le dice a Abraham, en la misma virtud que tenía Abraham hacia Dios. ¿Y cuál es, pastor? En Juan 16:33 lo dice, Juan 16:33 lo dice. Dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicciones, tentaciones, iniquidades, pruebas por parte de Dios también, porque las pruebas son por parte de Dios. Van a tener momentos fuertes, van a tener momentos difíciles, van a tener momentos de dificultad, van a tener momentos en que va a estar apretado todo, van a tener muchas situaciones que los van a afligir a usted. Pero mira la recomendación que nos hace a nosotros. Juan 16:33 dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Y todo esto era una demostración de que el Señor venció al mundo. Por eso es que dice que Abraham era la confianza. ¿Por qué fue justificado? La confianza, a pesar de todo, no era la obra que hizo Abraham. No fue justificado por la obra. No, 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 no. Era por lo que era él, un pecador más, pero un pecador con confianza a Dios. Con confianza. Por eso es que Jesús fue tentado en todo, en todo, en todo. Y cierro con esto. Quisiera seguir más con ustedes, pero no me da el tiempo. Pero quisiera seguir con esto, lo que dice la palabra. La misma palabra dice que aquel que fue tentado en todo, vamos a buscar la cita bíblica. Aquí está, mire, el Señor no me avergüenza, gracias Espíritu Santo. En Hebreos capítulo 2:18, en Hebreos capítulo 2:18, tome nota de la cita bíblica. Mire lo que dice. Pues en cuanto él mismo padeció, aleluya, o sea que la tentación es un padecimiento. Y nos habla nada más y nada menos que el autor de la salvación, que se llama Jesucristo. Y aquí está diciendo entonces, en cuanto que Él, Jesucristo, en cuanto que Él, el autor de la salvación, Él mismo padeció siendo tentado en todo. Hebreos 2:18 dice, es poderoso para socorrer a los que son tentados. A los que son tentados por quién, pastor? A los que son tentados por la carne.
por la sangre también. ¿Cuál sangre, pastor? Por la sangre de nuestra genealogía o nuestros ancestros, hermano. Hay sangre que viene maldita. Hay familias que vienen de una genealogía de sangre maldita. Unas maldiciones impresionantes, hermano. Tenemos que renunciar a eso. Yo rompo ahora toda maldición que viene en la sangre mía, en la sangre de mi apellido, en el ADN de mis padres, de mis abuelos, de mi tatarabuelo. Una cosa impresionante, hermano. Todos los que participaron de oscuridad, de tiniebla, se rompen en el nombre de Jesucristo. Porque todos los que participan, dice la palabra, que vienen, esto viene para destruir por medio de la muerte al que tiene en sus manos, tiene el sartén por la mano que se llama el imperio de la muerte. Y la Biblia dice en Hebreo 2:14 claramente, ¿quién es pastor? El diablo, el diablo. Entonces, si él viene con eso, nosotros vamos, dijo el rey David, tú vienes contra mí, con espada, con jabalina, con todo lo que tú quieras venir contra mí, pero yo vengo contra ti en el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, en el nombre poderoso de Jehová de los ejércitos. Aleluya. Entonces, nuestro abogado para el pecado es nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra, tentado en todo. Por eso el Padre nuestro dice, no me dejes caer en la tentación. Dice, líbrame del mal. El mal es la iniquidad. Líbrame de la iniquidad de mis antepasados. Esa es la verdadera oración, hermano. Es la verdadera comunión con el Señor. Glorioso Jesucristo. Aleluya. Aleluya. Glorioso.